sin más preámbulos, vamos a intentar contestar a la primera pregunta que nos planteamos. Yo, si no se acuerdan, se las recuerdo. Y la pregunta era la siguiente: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Forma parte de las preguntas más básicas que la mayoría de pastores y maestros usan como introducción a esta doctrina a la hora de establecer las bases de esta enseñanza. Y lo hacen por una sencilla razón: porque una respuesta directa y precisa a dicha pregunta, o a cualquier otra, deja muy claro lo que uno piensa acerca del Espíritu Santo y otra cualquier cuestión, evitando así dar lugar a cualquier tipo de error en nuestras afirmaciones. ¿Me siguen? Amén. Y esto es necesario porque vivimos en tiempos de mucha ambigüedad. El mundo cristiano vive en tiempos de mucha ambigüedad, en tiempos en los cuales se da tantas vueltas a la hora de dar una respuesta que uno no sabe con certeza lo que uno cree por tanta respuesta retórica y ambigua. Se da vueltas, se utiliza la retórica y no ser preciso es la forma que encontramos en la actualidad para dar respuestas a preguntas que en ocasiones son sencillas de entender, de explicar al menos en su primer enunciado. Y esto se hace por varias razones. Una de ellas porque en realidad no se tiene ni idea de lo que uno cree y por tanto no se sabe contestar. Y por cuanto no se sabe lo que uno cree, no tiene capacidad de respuesta. Y la otra es porque aunque uno sepa lo que cree, está sujeto al temor de una respuesta precisa en base a lo que verdaderamente cree. Temor a la hora de equivocarse quizá, o temor a la hora que lo juzguen por exclamar lo que piensa en libertad. Es por eso que, como resaltamos en el sermón anterior, hay dos cosas fundamentales que tienen que estar presentes a la hora de dar una respuesta apropiada. Dos cosas. Por un lado, intentar dar una respuesta clara y precisa respecto de lo que uno cree. Nosotros tenemos, como cristianos, la responsabilidad de ser precisos a la hora de contestar a cualquier pregunta que necesite ser contestada. Es evidente que una respuesta precisa y directa nunca mostrará todo el contenido completo de lo que verdaderamente uno cree, de la misma manera que el índice de un libro no te resume todo el contenido del libro. Pero al menos evitaremos las ambigüedades en nuestras respuestas, dejando claro con una frase, con una oración, con un par de frases, aquello que verdaderamente creemos en cuanto a lo que se refiere al Evangelio, a la Biblia, a lo de Dios. Y por el otro, después de dar una respuesta precisa, lo que ubica a aquel que nos escucha en cuanto a aquello que creemos, sustentar dicha respuesta por medio de ¿qué? Por medio de las Escrituras, para así explicar por la Biblia aquello que entendemos y que confesamos. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, si dar respuestas concretas y precisas es necesario, aún lo es más explicar aquello que uno cree y ha confesado por medio de las Escrituras. Por tanto, respuestas precisas y después de la respuesta precisa, una explicación en base al escrito. Por tanto, no hay mejor manera que comenzar cualquier enseñanza que con una pregunta directa que nos proporcione una respuesta clara, para proseguir a demostrar por las Escrituras la afirmación a esa respuesta que acabamos de dar. Enseñanza básica para poder aprender como toca, mis hermanos. Dicho esto, contestaremos de la siguiente manera a la pregunta que estamos planteando desde el principio y va cogida de la mano de otra pregunta que la añadiremos a esta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Primera pregunta, a lo que contestaremos que es la tercera persona de la Trinidad. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? La pregunta que va cogida de la mano de esta, diremos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Otra vez, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y si habiendo sido preciso, para no dejar ninguna duda en cuanto a nuestra proclamación de lo que creemos,
siendo preciso lo más posible en cuanto a nuestra definición del Espíritu Santo, vamos a intentar a partir de ahora explicar por qué hacemos tales afirmaciones. Y lo haremos de la siguiente manera. En lo que resta de este sermón daremos algunas explicaciones varias, pero más a nivel general, para ser más explícitos y específicos sobre a estas confesiones que acabamos de pronunciar en este día, de una manera a lo que se refiere a porción de la Escritura, a demostrar por la Escritura las afirmaciones que hoy mostraremos a un nivel más general. ¿Me han entendido hasta aquí? Amén. Pues, bien, como han podido comprobar, aunque estas dos preguntas que hemos hecho respecto al quién y al qué parecen preguntas similares, pero no lo son. Y esto es evidente porque las respuestas nos indican que apuntan a preguntas y aspectos diferentes. Y esto se debe a que mientras que una apunta a la distinción como individuo, la otra apunta a su naturaleza. Una apunta a la distinción como individuo, la otra apunta a la naturaleza. Pongámonos como ejemplo para explicar y hacernos entender en cuanto a aquello que estamos hablando, y le pido al Señor gracia para que me ayude a explicar todas estas cosas. En cuanto a nosotros como personas, si alguien en alguna ocasión o situación le planteara quién soy yo, pueden contestar de diferentes formas. Pero estoy seguro que cada una de ellas apuntarán o me señalarán a mí como individuo, como persona particular. Si a ustedes le preguntan quién soy yo, me señalarán y dirán, es el Andy, es el marido de la Nieves, el hijo de la Manolita, es pastor de casa de David, etcétera, etcétera, para señalarme como individuo. Todas ellas son respuestas válidas que apuntan a mi identidad, haciendo así ciertas diferencias con el resto para señalarme como individuo particular, ¿me entienden? Contestando así quién soy yo. Pero si alguien le pregunta qué es lo que yo soy, aunque es una pregunta extraña que se la hagan, pero pongámonos en la situación, la respuesta a esta pregunta es diferente de la anterior, ya que la anterior apuntaba y señalaba a mi identidad, y esta apunta a mi naturaleza, no quién, sino qué. Lo que la respuesta más sencilla y obvia, el Andy, el pastor de casa de David, es un ser humano. ¿Entienden? Mi persona, mi identidad particular y mi naturaleza. Por tanto, como pueden ver, son dos preguntas distintas que apuntan a identidad y naturaleza. Pues entendiendo esto y aplicándolo al Espíritu Santo, que hemos contestado así, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, lo cual apunta a su identidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios, lo cual apunta a su naturaleza. Amén. Atendamos primeramente a la primera respuesta respecto a su identidad, ya que será la que nos ocupe más tiempo en este sermón de esta tarde. Y es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ok, sé que esta respuesta puede no gustar demasiado a aquellos que son muy estrictos con las nomenclaturas y las definiciones que no proceden explícitamente de la Escritura. En otras palabras, a aquellas respuestas que no se encuentren en un capítulo y versículo concreto de las Escrituras. Y en cierta manera lo entiendo. Pero que no se encuentre en un lugar concreto de las Escrituras y no sea una definición explícita en la boca de algún apóstol o algún profeta, no significa que no sea una definición acertada o que sea una definición equivocada, errónea y mucho menos herética. Escuchen esto. Palabras como monoteísmo, Trinidad, encarnación, arrebatamiento, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, no están literalmente y explícitamente en ningún capítulo y versículo de la Biblia. Pero no significa que no apunte a principios irrefutables y fundamentales de las Escrituras. ¿Me siguen? Amén. Nadie pondría en cuestión la doctrina del monoteísmo aplicada a Dios, o sea que Dios es uno absolutamente y no hay más dioses fuera de Él.
Y aunque esta palabra no aparezca explícitamente, monoteísmo, en las Escrituras, nos señala un principio fundamental que corre por toda la Escritura y específicamente, por ejemplo, lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en el Shema. Amén. Amén. Pues este mismo principio es el que se debe aplicar a este tipo de definiciones, a esta forma de definir quién es el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Como ya hemos mencionado con anterioridad, los términos teológicos y la doctrina que se deriva de estos, aunque no son autoritativos de la misma forma que lo son las Escrituras, lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, son fuentes que los cristianos a lo largo de la historia nos han dejado para nuestro provecho y beneficio. Estas fuentes de conocimiento atendieron y hablaron de la doctrina del Espíritu Santo, llegando a las conclusiones, entre otras, después de un estudio profundo y continuado de las Escrituras, que señalar al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad es la forma más apropiada de hacerlo. Y repito, que aunque este término no esté registrado tal cual en las Escrituras, refleja y enuncia verdades absolutas referentes a la identidad del Espíritu Santo. Podemos ver cómo este enunciado contiene tres palabras muy significativas y distintivas entre sí. Tercera persona y Trinidad. Tercera persona y Trinidad. Como es evidente, no vamos a entrar en una definición exhaustiva, solo las mencionaremos por encima para seguir avanzando y que la Iglesia tenga una idea de lo que estamos hablando. ¿Ven? En primer lugar, Trinidad. Sin muchos rodeos y de forma directa diremos lo siguiente. Sabemos que las Escrituras nos enseñan que Dios es absolutamente uno. Amén. Esta verdad está recogida en la declaración por autonomasia que Dios dio a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto y lo puso en las faldas del monte Sinaí y les dio una revelación directa como jamás nunca ha habido ni habrá hasta que el Señor vuelva por nosotros. Y lo primero que el Señor se interesa en decirle es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. No son dos, no son tres, no son 14, Dios es uno. Y aunque la subsistencia en Dios es una realidad, tenemos que decir que el Shema no fue dado para revelar una pluralidad de la deidad. El Shema fue revelado para hacer entender al pueblo de Israel que Dios es absolutamente uno. Amén. ¿Me seguís? Amén. Gloria al Señor. No pasa nada, me seguís. Es interesante que me atendáis aquí. ¿Habéis entendido esto? Amén. Gloria al Señor. Por tanto, cualquier interpretación bíblica, cualquier forma de explicación que distorsione esta verdad se constituye en una completa y absoluta herejía. No se puede decir que Dios es más de uno. Dios es uno. Ahora bien, al mismo tiempo que las Escrituras nos arrojan esta verdad incuestionable, también atribuye dicha divinidad a tres personas diferentes: a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo. No son tres partes que componen a Dios. En otras palabras, Dios no se divide en tres partes y la suma de sus partes componen a Dios. O sea, el Padre más el Hijo más el Espíritu Santo igual a Dios. Eso no es así. Nada más lejos de la verdad. Son tres personas diferentes, las cuales cada una de ellas son total y absolutamente en esencia Dios mismo. Amén. Tampoco son tres manifestaciones diferentes del mismo Dios, como veremos más adelante en las diferentes herejías a lo largo de la historia. Estas sostienen que Dios se manifiesta de diferentes formas, la forma del Padre, en forma del Hijo y en forma del Espíritu Santo, pero sin ser personas distinguibles, sino rostros, caras y aspectos de un mismo Dios que se manifiesta en momentos puntuales a lo largo de la historia y por causa de la necesidad.
Pero Dios en absoluto es nada de lo que hemos mencionado. Dios es uno en esencia, pero tres en persona y subsistencia. Sé que son cosas complicadas, pero es necesario que la Iglesia lo entienda. Dios es uno en esencia y tres en persona o subsistencia. En otras palabras, aunque es un solo Dios, subsisten tres personas diferentes, las cuales son coiguales en poder, gloria, eternidad y naturaleza. Mis hermanos, creo que cualquier persona con sentido común admitirá que esto es imposible comprenderlo con una mente humana y racional. Amén. Es imposible. Es imposible aplicar la matemática a esta doctrina. Es más, aplicar el raciocinio matemático en esta doctrina precisamente te lleva a conclusiones alejadas de la verdad, ya que esta verdad es imposible comprenderla en su totalidad con los medios que tenemos hoy a nuestro alcance, en base a la revelación y en base a la capacidad que tenemos con esa revelación, interactuando con esa revelación. Por tanto, aquí que nos enseña que Dios es al mismo tiempo que... La Biblia nos enseña que Dios es uno y al mismo tiempo nos indica que esta atribución exclusiva de deidad se aplica a tres personas diferentes, no se puede entender de esta manera. Así pues, aquí nos encontramos con la tesitura de tener que subyugar nuestra capacidad de razonar a la verdad de la Escritura. Voy a repetir esto. Tenemos que tener la capacidad, ¿me escuchan? Tenemos que tener la capacidad de subyugar nuestra razón a la verdad bíblica. Someter tu razón y tu lógica a la verdad de la Escritura. Ya que aunque algo no se entienda y no se pueda reconciliar con nuestra mente y no tengamos la capacidad racional de explicarlo, no significa que no tenga que ser verdad y por ende desechable. La Biblia es más que mi intelecto. Por tanto, si la Biblia lo dice, aunque no lo entienda, yo tengo que decir amén. En segundo lugar, persona. Una vez más, mis hermanos, es imposible explicar esto con detenimiento, ya que nos llevaría una serie de sermones completos en cada apartado que estamos mencionando. Por tanto, una vez más, muy conciso, lo más conciso posible. El término persona, tenemos que partir de la base que ha sido debatido y cuestionado a lo largo de la historia por autonomasia. De verdad, hermanos, este término y esta doctrina ha sido muy debatida y puesta en cuestión a lo largo de la historia. Y esto en parte también tengo que decir que lo tenemos que entender, ya que una vez más se está intentando definir aspectos de la naturaleza de Dios y eso es sumamente complicado, por no decir imposible, a lo que se refiere a precisión y totalidad. Cuando apuntamos a doctrinas que señalan a la naturaleza de Dios, podemos ver atisbos de lo que Él nos quiere revelar, pero es imposible comprenderlo, por un lado, siendo precisos, y por el otro lado, siendo totales a la hora de la comprensión. Nunca abordaremos en totalidad esas doctrinas y nunca seremos precisos con exactitud, porque estamos hablando del Eterno, bendito sea. No obstante, a criterio personal, la definición de persona me parece una forma muy apropiada para dar una definición cercana a la realidad de lo que es el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que entender es que el término persona no intenta apuntar a que pensemos en el Espíritu Santo como un ser humano, como usted o como yo. O sea, los que acuñaron este término no tenían en la mente que cuando lo proclamaran, el que lo oyera relacionara el término persona a un ser humano normal y corriente. Sino más bien que pudiera entender persona no como un ser humano, sino en el sentido de un ser individual y distinguible del resto. No un ser humano, persona como un ser individual y distinguible del resto
de la subsistencia. En otras palabras, que Dios en su subsistencia, aunque es uno en cuanto a naturaleza, es completamente distinguible entre sus diferentes personas. Amén. Espero que me estén siguiendo. Amén. Algunos dicen que es contradictorio esto que estamos hablando, ya que ¿cómo alguien puede ser uno y tres al mismo tiempo? ¿Entienden? Esto es contradictorio, porque ¿cómo alguien puede ser uno y al mismo tiempo ser tres al mismo tiempo? Pero precisamente cuando se entiende esta definición es cuando no encontramos, una contradicción en la definición de la Trinidad que estamos dando. Y por tanto no atenta a este principio de la no contradicción. La ley de la no contradicción declara que una cosa no puede ser otra al mismo tiempo, en el mismo espacio y en el mismo contexto. Permítanme un ejemplo. Yo puedo ser padre de Alba e hijo de Antonio al mismo tiempo, ya que aunque sobre mí recae ser padre y ser hijo, lo es en dos contextos y tiempos diferentes. Soy padre de Alba e hijo de Antonio. Pero no puedo ser padre de Alba e hijo de Alba al mismo tiempo, ya que entonces sí que atentaría al principio de la no contradicción, porque me estoy aplicando el mismo término en el mismo contexto, en el mismo tiempo y espacio. Pero en ningún caso la Trinidad declara que Dios es uno en persona y tres en persona, o uno en esencia y tres en esencia. Paro porque es importante, si no nos perdemos, mis hermanos. ¿Están encendidos los aires? Gloria al Señor. Como decía, en ningún caso la Trinidad declara que Dios es uno en persona y tres en persona, o uno en esencia y tres en esencia, lo cual estaría infringiendo así el principio de la no contradicción. La doctrina trinitaria lo que sostiene es que Dios es uno en esencia, pero tres en persona, lo que lo ubica es uno en una cosa y tres en otra cosa, en un diferente contexto, tiempo y espacio, ¿entienden? Por tanto, no se contradice y este principio no es contradictorio y no se puede aplicar aquí. Por eso mismo, hermanos, cuando estudiamos la doctrina trinitaria o la atribución de persona al Espíritu Santo o cosas igualmente complejas, tenemos que entender que hay una diferencia entre paradoja y contradicción. Hay una gran diferencia entre lo que es una paradoja y lo que es una contradicción. Una contradicción es la acción de contradecir y contradecirse. Es la relación entre dos cosas que se contradicen entre sí, cosa que hemos demostrado que no aplica a la doctrina trinitaria. Sin embargo, paradoja, según su definición, es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Paradoja es una palabra compuesta para, que significa al lado de, y dox, que es aparentar y parecer. Por tanto, nos indica que una paradoja es algo que cuando se pone al lado de lo otro, parece que sea contradictorio, pero en realidad para nada lo es. Así pues, lo que tenemos a la hora de utilizar el término persona para la definición de la subsistencia en el seno de la deidad, aunque no es perfecto en su definición, no es absoluto y deja de alguna manera algunos huecos que contestar, es una buena definición. Ya que por un lado te permite mantener su esencialidad como Dios uno y único, lo cual es no atentar a su esencia, y al mismo tiempo atribuir diferencias entre la subsistencia de personas, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como personas distinguibles dentro del seno de la misma naturaleza. Eso, tomemos aire. Y por último tenemos la palabra tercera. Usar la definición tercera ya es un problema en sí mismo.
automáticamente nuestra cabeza degrada al Espíritu Santo a una tercera posición en la Trinidad, ¿verdad? Si usted dice primero, es el primero el que está en la cabeza, segundo el que va detrás, tercero el que va detrás del segundo. Eso es automático en nuestra cabeza. Estamos diseñados, enseñados para que tercero esté por detrás del primero. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Porque en ningún caso las Escrituras señalan al Espíritu Santo en tercer lugar como algo inferior a la persona del Padre o algo inferior a la persona del Hijo. Así pues, de la misma manera que hay una explicación a la hora de aplicar persona al Espíritu Santo, de la misma manera hay una explicación de por qué se le aplica tercera persona al Espíritu Santo. En este caso, la definición tercera persona en absoluto señala rango, poder o origen, para nada, sino más bien lo que señala es a algo que se conoce como la economía de la Trinidad. Cuando a cualquiera de nosotros nos hablan de economía, automáticamente nuestra mente se va a todo lo relacionado con el dinero, ¿verdad? Economía, dinero. Es más, así lo define el diccionario: ciencia que estudia los recursos, la creación y riqueza de la producción, distribución, consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Pero economía no tiene que ver solo con dinero. Y la propia definición en su segundo apartado lo define de la siguiente manera. Noten la diferencia: sistema de producción, distribución, comercio, consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. Como pueden ver, ya no tiene que ver solo con el dinero, sino con la manera de organizarse como un comercio, como una sociedad y como un país. Ya no solo economía en relación al dinero, sino economía en relación a distribución y organización. Es por eso que la definición de economía más apropiada es la que encontramos en su raíz etimológica del griego, oikonomía, que significa dirección o administración de una casa. Por tanto, cuando el término hace alusión a la tercera persona para definir al Espíritu Santo, no lo hace desde la perspectiva del rango, poder o autoridad, sino de la parte que le corresponde al Espíritu Santo en dicha administración desde el seno de la deidad en favor de los hombres. En otras palabras, lo que le corresponde al Espíritu Santo de hacer en la administración de la casa. Por ejemplo, en cuanto a comisión, sabemos que el Padre como primera persona envía al Hijo. Amén. Y el Hijo como segunda persona ruega al Padre para que nos mande al Consolador. Amén. Lo que le atribuye el término de tercera persona al Espíritu Santo en cuestión de dicha economía. Amén. O en cuanto a salvación, sabemos que el Padre es el que escoge, manda como primera persona. El Hijo es el que salva y redime como segunda persona. Y el Espíritu Santo convence y regenera y preserva como tercera persona. Amén. Por tanto, en cuestión de economía y administración de cómo es que Dios se manifiesta y opera a nuestro favor, el Espíritu Santo lo hace en tercera posición, en tercera persona, pero no como un rango inferior, ni mucho menos, sino en el orden de administración de la casa para el favor de los hombres. Amén. ¿Han entendido esto? Amén. Así pues, como hemos podido observar, utilizar la respuesta a la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo?, contestando la tercera persona de la Trinidad, aunque no sea una definición que encontremos literalmente en las Escrituras, tiene su total fundamento en ellas y define y contesta de una manera bastante aproximada y acertada a la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo? Complejo, mis hermanos, es verdad, muy poca información, pero muy compleja. Pero vemos estas verdades en las Escrituras. Como bien hemos dicho, si la respuesta a la primera pregunta, recta final, sobre quién es el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la respuesta a la segunda, ¿qué es el Espíritu Santo?, como hemos dicho, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. Esta atribución al Espíritu Santo no ha sido tan discutida a lo largo de la historia, porque es mucho más fácil atribuir que el Espíritu Santo es Dios que atribuir que el Espíritu Santo es una persona.
Pero aún así, como bien hemos mencionado anteriormente, la pregunta en cuanto al quién señala la identidad, mientras que la pregunta en cuanto al qué señala su naturaleza. El Espíritu Santo, en cuanto a su naturaleza, es Dios. La naturaleza es muy significativa a la hora de definir qué es qué, en cuanto a aquello que conocemos. Su propia definición así lo señala: conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano, principio creador y organizador de todo lo que existe. Eso es naturaleza. Creo que todos somos conocedores que el término naturaleza señala y apunta a las diferentes existencias en sus diferentes grupos específicos. Sabemos que existe una naturaleza vegetal, una naturaleza que señala al mundo vegetal, al mundo de la flora y todo aquello que aunque tiene vida es algo inanimado, pero que produce vida también en ese sentido. Sabemos que existe una naturaleza animal que tiene sus respectivas definiciones y atribuciones y subgrupos dentro de esa naturaleza. De la misma manera que sabemos que hay una naturaleza humana que nos señala a nosotros como especie y nos distingue del resto de naturalezas. Las propias Escrituras dan fe de estas verdades, haciendo claras distinciones entre las diferentes naturalezas que conocemos. Lo podemos ver en la propia creación, como en el periodo de días en el cual Dios crea, se toma cada día para crear las correspondientes cosas en los diferentes géneros de naturaleza que corresponden. O en ocasiones, literalmente, en versos de las Escrituras, como encontramos en Santiago capítulo 3, versículo 7, que dice: porque toda naturaleza de bestia, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido tomada por la naturaleza humana. ¿Notan la diferente atribución de naturalezas? Así pues, cuando nos hablan de las diferentes naturalezas, automáticamente nuestra mente nos ubica a un grupo específico que señala una naturaleza específica sin mezclarlas entre sí. Pero estas diferentes naturalezas no solo se aplican a aquello que conocemos en cuanto a lo tangible, o sea, en cuanto a lo material, en cuanto a lo que podemos tocar, sino también que aplica al mundo espiritual. Las Escrituras nos enseñan de continuo y nos revelan de este mundo espiritual y nos hablan de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, de espíritus inmundos, y podemos leer textos como los siguientes. Por un lado, los que nos dan evidencias de esta naturaleza de seres espirituales, como por ejemplo Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra todo principado, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por otro, los que hacen diferencia entre ambas naturalezas, las terrenales y las celestiales, como en Mateo 22, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán ahora como los ángeles. Una atribución de naturaleza diferente, glorificada en nuestro cuerpo cuando el Señor venga en su gloria. Amén. Por tanto, queda demostrado que la naturaleza es importante y que señala y define los diferentes grupos específicos que encontramos tanto en el mundo terrenal como en el mundo espiritual, permitiéndonos ubicar a cada cual en su lugar. Pero habiendo entendido esto, cuando contestamos a la pregunta ¿qué es el Espíritu Santo? Y la contestamos diciendo que es Dios, apuntamos a esa naturaleza, a su naturaleza y esencialidad, a lo que lo define como verdaderamente es, y no a una fuerza, no a una manifestación sin más, sino a Dios en su esencia, separado de todo lo que conocemos como existe. Cuando hablamos de la esencia del Espíritu Santo, es lo mismo que hablar de la esencia de Dios, y no podemos cometer el error de poner a Dios y su naturaleza al lado del resto de las naturalezas comunes y corrientes, porque apunta a su divinidad, a lo que es en esencia como Dios. Es por eso mismo que decíamos que el Espíritu Santo no solo es el gran desconocido dentro del mundo cristiano, sino el más mal interpretado y aquel que ha sido olvidado. Y todo parte desde este principio.
ya que sin darnos cuenta lo hemos limitado, siendo Dios eterno, a una mera fuerza que proporciona a los hombres diferentes cualidades en algunos momentos puntuales. Hablemos del Espíritu Santo, es aquel que me hace sentir cosas. Es aquel que me otorga dones, aquel que por medio de su fuerza hace cosas. Se ha limitado a aquella fuerza que opera. Y sin darnos cuenta lo hemos limitado, siendo Dios, a esa minucia. A la minucia de hacer un milagro. Para nosotros un milagro es enorme, para Dios es una minucia. Dios es Dios eterno. Amén. Por eso, mis hermanos, dirigido por el propio Espíritu, terminamos ya, hemos visto apropiado comenzar esta doctrina desde el principio. Saben que esta doctrina, en primera instancia, mi corazón se volcó a hablar específicamente de cómo es que se manifiesta el Espíritu Santo y hablar de sus diferentes manifestaciones y dones en medio de la congregación. Pero al final el propio Espíritu Santo me llevó y me arrastró a ir hasta el principio, al menos haciendo una pasada desde su origen, precisamente por cosas como estas. Porque si no, siempre se limita el Espíritu Santo a aquello que hace y no a aquello que es. Amén. El Espíritu Santo no solo hace, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Esto provoca en ocasiones que el Espíritu Santo sea solo la forma alegórica de denominar el poder de Dios en la tierra. Dios opera en la tierra y la forma que tenemos de hablar de cómo Dios opera es solo por el Espíritu Santo. Y es así, pero lo hacemos de una forma impersonal, como si no viviera en la subsistencia de la naturaleza de Dios, como si no fuera Dios coeterno, consustancial y coigual con el Padre. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo, como hemos dicho, es Dios. Esa naturaleza eterna es la que lo define. Y desde esa propia esencialidad es que lo debemos comenzar a entender. Amén. Por tanto, cuando lleguemos al momento en que el Espíritu Santo opera en medio de la Iglesia, lo entenderemos como es que Dios que opera a través de mí en medio. Amén. Ya no es una fuerza que viene como una paloma y como una lija. Es Dios operando en medio de la Iglesia. Así pues, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Amén. Por tanto, mis hermanos, habiendo contestado de una manera no subjetiva, no con rodeos, de una manera directa a la pregunta o a las preguntas respecto a quién es y qué es el Espíritu Santo, en el siguiente sermón acudiremos a las Escrituras para demostrar por medio de lo escrito todas estas afirmaciones que hoy hemos proclamado decir. Amén. Ubicándonos cada uno de nosotros a esta verdad que enunciamos, pero obviamente después demostrándolo por la Escritura. Amén. Así pues, la semana que viene, si el Señor lo permite, andaremos por las Escrituras para demostrar aquello que hemos dicho y estar convencidos, porque lo que convence no es el hombre, lo que convence es Dios por su Espíritu por medio de la Escritura. Amén. Inclina tu cabeza y vamos a orar.